Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos alumnos Global Family Church. Estamos una vez más empezando el Crecer en Cristo, módulo 4. Hoy estamos en la lección 1. Estudiamos ese último domingo el principio de la lección 1, que es sobre la autoridad de la Biblia. Y estábamos precisamente hablando, ¿no? ¿Por qué creer en la Biblia? Cómo creer que esa copia de la Biblia de hoy día es la misma que fue escrita en la época de Moisés, de Pablo, de Pedro. Y creemos que la Biblia es inspirada por Dios, precisamente como escribió Pablo y Pedro. Pablo, en 2 de Timoteo 3:16, va a decir que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces dice Pablo que toda escritura es inspirada por Dios. Y Pedro dijo casi la misma cosa, diciendo en 2 de Pedro 1:21, que está escrito: porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces creemos, sí, nosotros que somos cristianos verdaderos, vamos a la iglesia, estudiamos la Biblia y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero puede ser que tengamos dudas, y es ok tener dudas o tener un poco de pensamiento como: ¿será que la Biblia no fue alterada? ¿O será que...? Y yo les estaba mostrando que la Biblia es un libro fantástico, que es un libro impresionante, porque es un libro que fue escrito en un periodo de más o menos 1500 años, entre el primero que lo escribió Moisés, el primer libro, hasta el último que lo escribió Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, Revelation, las revelaciones finales. Hubo ese periodo de más o menos 1500 años. Hubieron más o menos 40 autores que estaban en épocas diferentes, que tenían culturas diferentes, que tenían posiciones sociales diferentes, literatura diferentes, o sea, capacidad de estudiar diferentes. Y esos autores cuentan esa historia de Dios con el hombre, cuentan desde Génesis hasta Apocalipsis sobre la relación de Dios, del hombre, el pecado y la salvación en Cristo Jesús. Y que Cristo está desde las primeras páginas de la Biblia hasta las últimas páginas, está hablando del Salvador Jesucristo. Y hablamos que aunque uno puede pensar que no, ok, todo, pero aún así una persona puede copiar y copiarlo mal. Entonces yo les traje esa información arqueológica de historia, que más o menos en la época el final de la década de 40, 1946-47, había un grupo de beduinos, de pastores que estaban pastoreando cabras. Sabemos que las cabras les gustan subir las montañas, y ese pastor o esos pastores, no me acuerdo, entraron en una cueva para buscar una cabra y encontraron esos objetos que eran como vasos, como de cerámica, ¿no? Como esos que contenían cosas adentro escritas. Lo intentaron vender en el mercado, porque en esa región siempre se encuentra cosas que tienen un valor histórico. Intentaron vender, y ahí, pasados tiempos, personas con conocimiento bíblico entendieron que eran copias de las Biblias, empezaron a investigar más, y en 11 cuevas encontraron más o menos 900 documentos y aún 25,000, más o menos, ¿no? 25,000 fragmentos de documentos que contenían la palabra de Dios. Y eso se dio precisamente en Qumran, un lugar en Cisjordania. Entonces habían personas que tuvieron
el cuidado de preservar esa palabra, porque como nosotros creían, eso es la palabra de Dios, yo creo que yo voy a morir, pasarán cielos y tierra, pero esta palabra no pasará. Entonces yo estoy comisionado a conservar ese documento. Esos documentos se conservaron bien en sus lugares porque eran bastante seco y oscuro, entonces protegidos en las cuevas, en la cerámica, protegidos del calor, de la luz, del oxígeno. Esos documentos llegaron y son hoy las copias más antiguas que hay en nuestras manos, y comparado con copias más recientes son iguales. Hay una precisión que nos puede comprobar con pequeñas, claro que hay pequeñas, vamos a decir, puede ser que la copia no está precisamente, pero aún así científicamente es acepto como copias iguales que las originales. Yo también les enseñé que hay partes de la Biblia que hay copias que contienen esa palabra y hay otras que no contienen esa pequeña palabra, o que tiene un pequeño, se equivocan en pequeños números, vamos a decir así, en números. Una copia tenía que habían 100,000, en la otra había que tenía 1,000. Pero aún así eso no cambia el contexto. Eso no cambia que Dios es Dios, Jesús es Jesús, Él es Mesías. Eso no cambia nada. Eso cambia apenas que algunas copias había y en otras copias no había aquella precisa palabra. Y en algunas Biblias, como mi Biblia en portugués, yo encontré y busqué, ¿no? ¿Se acuerda que yo estaba buscando y no encontraba ahí en la clase que tuvimos? Creo que fue en 1 de Pedro. ¿Dónde estamos? Filipenses, Tesalonicenses. Te voy a decir, para dar un ejemplo de copias que presentan y copias que no presentan esa determinada palabra. En 2 de Pedro, creo que fue aquí. Perdón. Aquí. En mi Biblia, no sé si va a ver, voy a intentar highlight para que vean la palabra aquí que está en una copia y no está en otra, es santos. En mi Biblia dice así, ¿no? Porque nunca jamás, justo ese texto, porque nunca jamás una profecía fue dada por la voluntad humana, entre tanto hombres, y entonces está entre brackets, no sé cómo se dice eso en español, la palabra santos, hombres santos, hablaron de la palabra de Dios movidos por el Espíritu Santo. Entonces esta palabra santos está en algunas copias y otras copias no está. Pero si pone la palabra santo, si saca la palabra santo, igual el texto precisamente dice que la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por Dios. Eso es más importante que decir si ese hombre eran santos o no eran. Yo creo que eran santos, pero eso es para probar que algunas copias tienen pequeñas alteraciones que no alteran el texto, y aún estas pequeñas alteraciones que no alteran el contexto y la verdad que está escrita, prueban que fueran hombres. La sincronía, el poder de esta palabra, las tantas profecías que ya fueron reveladas, las profecías en Daniel que decían los reyes, primero Nabucodonosor, ¿no? Esa estatua con cabeza de oro, pecho de plata, abdomen de bronce, y que iba bajando la calidad del metal, mostraba el reino de Nabucodonosor, Babilonia, después Medo-Persa, después otro rey, hasta llegar en los pies donde había metal y barro, y esos nunca se unieron, y vino una piedra sacada sin ayuda de manos. Wow, yo no voy a entrar por ahí porque es muy largo, pero quiero decir que esa profecía se cumplió, como Daniel sabía de todos esos reinos que iban a gobernar sobre la tierra, iban a pasar
precisamente reino após reino, pós reino, y él acertó, o sea, esa es una profecía que se cumplió. En la Biblia hay profecías que ya se cumplieron, otras que van a se cumplir. Entonces, la estadística de que profecías en ese nivel se cumplan precisamente como está escrito y como ya se ha comprobado por la historia, es imposible que eso se dé por un acaso, por coincidencia. Es imposible. O sea, la Biblia es un libro, el libro más especial del mundo. Y esos son esos pequeños puntos que yo estoy agregando a nuestro estudio, que ya está escrito aquí. Acá es para que uno pueda tener esa fe, esa confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. Es hombres normales como yo y vos escribieron esta palabra, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Gente que tiene temor a Dios y amor a su palabra y espera la venida del Mesías. Esa gente ha copiado con este temor, con ese amor, con esas inspiraciones y llegó hasta nosotros. De miles de años atrás hasta 2026 tenemos copias y podemos confiar, podemos basar nuestra vida, porque basamos nuestra vida, nuestro proceder, perdón que se mueve tanto la cámara, manual de fe y de práctica es la Biblia. Así que sigamos estudiando y voy a compartir los actividades para que ustedes puedan hacerlo en casa y cuando nos reunamos en la iglesia de nuevo ya ustedes ya tengan leído el contenido, ¿ok? Bendiciones, con fe vamos a crecer en Cristo y ser cada día un poquito más parecido con Jesús. Bendiciones, bye bye.